Las 5 conspiraciones preferidas de mis lectores. Hace unos días empecé a hacer una encuestita en mi blog en el cual pregunté cuáles eran teorías conspiranoicas que más les gustaban. Puse una lista de 10 y eligieron esto. Número 5. Hitler sobrevivió. Así es, mucha gente cree que Hitler se escapó de Berlín. Y esta es una idea muy interesante que viene desde cuando el comandante Zhukov de las tropas soviéticas implementó e instauró la idea bajo órdenes de Stalin. Y la idea pegó fuerte en un comienzo, porque claro, los aliados no habían visto por dónde se escapó, pero tampoco habían visto el cadáver que los rusos habían enterrado propiamente después de quemarlo. De hecho, los servicios secretos de Estados Unidos e Inglaterra investigaron y para 1947 habían concluido en que lo que decían los testigos, algunos presenciales y todo, era verdad, se había suicidado en su búnker. Pero la historia empezó a crecer. Hitler de pronto se había escapado a Argentina, decían algunos, o a Chile, o al sur de Brasil. Al parecer estaba por acá y lo teníamos a tío Adolf haciendo una vida campesina en nuestro país. De hecho, todo esto se reforzó un poco porque varios submarinos alemanes vinieron hacia el sur tratando de escaparse y muchos jerarcas nazis, no de gran grado, salvo alguno que otro que el Mossad se encargó de llevarse de vuelta para allá, para Israel en particular, y juzgarlo y ejecutarlo. No hubo ningún testigo ni nada, ninguna información que mostrara un Adolf o alguien parecido a Adolf Hitler, y la verdad es que si hubiese llegado hasta acá muchos se hubiesen enterado porque sus fans se hubiesen dado cuenta. Pero ¿qué pasa? Dio mucho dinero para muchos escritores escribir esas historias, esas fantasías, y una vez que lo tomó un canal como History Channel, muy conocido por decir mentiras, en algún momento fue un buen canal de televisión, ya no lo es. Hoy en día todo lo que aparezca en History Channel es un 99,9% mentira o tergiversación. Si aparece ahí sabemos, entonces podemos confirmar que es falso. Esta misma historia de que la persona no se murió, que en realidad sobrevivió y se escondió con otro seudónimo o algo por el estilo, pasó con Elvis Presley, pasó con Alfredo Yabarán acá en Argentina. Siempre hay alguien que si murió no queremos creer que haya muerto, pues es más interesante la historia de que se haya escapado y haya simulado su muerte. No son muchos los casos exitosos de alguien simulando su muerte, hubo un par, pero la verdad que un perfil tan alto es muy difícil de esconder. Reptilianos gobernantes. Esta es fantástica, es un delirio muy divertido, pero que ha pegado muy fuerte. Hay muchos videos en YouTube hablando de seres reptilianos que supuestamente están en las altas esferas del poder, nos gobiernan, nos digitan y que además tienen la capacidad de tomar la forma humana. Yo tranquilamente podría ser un reptiliano según ellos. Lo único que falta es alguien que te acuse y ya sos un reptiliano. No hace falta ninguna evidencia, ninguna prueba, porque todas las teorías conspiranoicas se basan en la falta absoluta de evidencias o la tergiversación de las pocas que hay. Eso es muy interesante. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde vienen los reptilianos? Los hombres lagarto los utilizaba Robert Howard, que es el mismo autor de Conan the Barbarian, un tipo que en los años 30, 1930 estamos hablando, hacía historietas, y una de las historietas tenía reptilianos. Justamente toda esta idea y toda la conformación del concepto del reptiliano surge de las historietas que hacía el mismo autor de Conan the Barbarian. Años después, un conspiranoico, David Icke, tomó esta idea y la empezó a reformular y darle el poder, ese supercontrol que tienen. También se los ha combinado con extraterrestres, con aliens, inclusive con reptilianos que vivan debajo de la Tierra, porque supuestamente para algunos la Tierra es hueca, aunque es una estupidez absoluta. No importa, lo que importante es sembrar la duda. ¿Por qué? Porque es muy fácil de sembrar esta, porque básicamente hay gente en poder que está encajada en el poder, que tiene mucho poder y dinero, y bueno, es el enemigo, y cuando tenemos un enemigo en común podemos infiltrar cualquier historia que va a funcionar un poquito. Desde ya Obama, Bush, Madonna, el Papa mismo y seguramente Lionel Messi son reptilianos que están ahí para gobernarnos y controlar nuestro pensamiento. El hombre nunca llegó a la luna. Esta es una de las más fantásticas conspiraciones que la verdad no tiene ni pies ni cabeza por muchos factores, pero que mucha gente instruida, con educación, con bastante nivel intelectual, puede llegar a creerla o darle algún grado de validez, con lo cual se refuerza toda conspiranoia. Lo que necesita es además que alguna persona más o menos inteligente dude y diga, podría llegar a ser, es plausible. Bueno, ¿por qué no es plausible la teoría de que el hombre no llegó a la luna? Por muchas razones, entre ellas que necesitarías al menos que 500.000 personas al mismo tiempo te estén engañando, lo que es un poquito difícil de sostener con el tiempo. Ninguno de los que participó en el proyecto Apolo lo hizo, y además tenés del otro lado la Unión Soviética, que era rival absoluto de Estados Unidos y que jamás dijo, che, me hicieron trampa, estos no llegaron. No, la realidad es que es bastante más fácil probar que alguien estuvo en la luna, desde las huellas que están de ellos ahí, los módulos lunares, pero es muy interesante la teoría esta. Primero, Bill Kaysling escribió un libro que había sido toda una estafa en 1976, es decir, a poco tiempo del último viaje a la luna. Es muy interesante porque fue muy rápido, casi al instante, por decir unos 4 o 5 años después de que ya todo el volumen del tema de Apolo había bajado, que a alguien se le ocurre escribir un libro autopublicado con muy poca información verídica, porque la verdad el tipo no se había instruido mucho, pero como el autor había trabajado en una época en Rocketdyne, que es una empresa que hace cohetes, supuestamente él tenía razón. Según él, la probabilidad de que un hombre sobreviviera era del 0,000
0,017%. Yo no sé cómo llegó a ese cálculo, la verdad es un número muy bajo y eso se dice que tiende a 0. Nunca se usa un número tan bajo para una probabilidad porque básicamente es 0. Lo cual no es muy creíble de parte del señor, pero si alguien te da números, si alguien te da un contexto más tecnológico, es más creíble. En el 78 la película Capricorn One hizo exactamente lo mismo que decía la teoría conspiranoica, pero yendo a Marte, es decir, simulaban un viaje a Marte y la nave se parecía demasiado al Apolo 11. Esto combinado con la 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, que daba una idea que podía ser hacerse una escena de efectos especiales muy parecida, a muchos les hizo creer que bueno, tal vez fuese una escena de ciencia ficción hecha en un estudio de cine, pero he aquí que les invito a ver 2001 Odisea del Espacio y vean los efectos especiales de la película. Son muy buenos para los años 60. Pero, ¿ustedes se creerían eso? ¿Y ustedes podrían conectar una cosa con la otra? Hay muchas diferencias que tienen que ver entre realidad y efectos especiales. Hoy por ejemplo, podríamos tranquilamente simular un amartizaje, si nos vamos a Marte, o cualquier tipo de aterrizaje en cine, y quedaría bastante bien, bastante creíble, pero tenemos muchos otros medios para demostrar que no es real. Por ejemplo, desde un lanzamiento de un cohete y demás, que antes eran bastante secretos, pero recuerden que los del Apolo son todos públicos y estaba lleno de público. En fin, es una teoría que todavía tiene mucho arraigo, mucha gente, y con tantos giles haciendo videos en YouTube como yo, seguramente hay muchos haciéndolo sobre esto. De hecho vi un montón de estos, y hace mucho yo también hice videos refutándolos, pero no importa lo que uno refute, lo que importa es sembrar la duda. Número 2. Paul McCartney murió y el actual es un doble. Esta es fantástica, porque el del reemplazo de una persona por otra, que además conecta casi con los reptilianos, es muy divertido, pues tiene que ocurrir, tiene que estar tan delirante para buscar pruebas y evidencias. Pero lo interesante de esta historia, que arranca por los años 66-67 como un rumor en una revista universitaria, y para el 69, cuando Paul y Linda se retiran a su casa de Escocia y dejan la vida pública, fue más fuerte todavía, se vuelve a retomar el rumor, es que de todos los discos, tapas de discos y demás, y canciones de los Beatles, se consideran que hay pistas, evidencias, están ahí. Desde una parte de Revolution Number 9, al revés, que supuestamente hace una mención a un muerto, hasta cómo están parados en el disco Abbey Road en línea, como si fuese una procesión funeraria, lo cual es una pelotudez atómica, pero no importa. Al parecer, si vos caminás en línea recta, sos fúnebre, y si caminás, no sé, así, tal vez no, seas un zombie. Lo que sea, de alguna forma empezaron a encontrar evidencias. ¿Qué no es encontrar? Esto es forzar las evidencias que se acomoden a tu idea. Es totalmente al revés de lo que es apreciar las evidencias. Y eso es lo interesante. Todas las teorías conspiranoicas suelen meter a patadas un hecho y le dan la interpretación que ellos quieren. Imagínense, los fans de los Beatles empezaron a delirar con esto. En el 69 la discográfica tuvo que salir a aclarar: che, están vivos, están acá, están tomándose un descanso, pero mucho no sirvió, y al día de hoy se sigue insistiendo con que tal vez Paul McCartney no fuese Paul McCartney, sino que hay diferencias. De hecho, varios programas de televisión hicieron la pregunta y le llevaron fotografías del supuesto antes y del supuesto después para ver si las proporciones de ojos, nariz, boca y demás eran las mismas, para conformar si realmente era la misma persona, el mismo rostro y no era un doble, con algunas diferencias. Obviamente jamás le dio diferencias porque sigue siendo Sir Paul McCartney. Hace no mucho, Avril Lavigne le pasó exactamente lo mismo, diciendo una loca en Twitter, diciendo que en realidad había sido reemplazada por una chica en el 2003 cuando ella había tenido un accidente. Siempre es un accidente misterioso que no se ve a ningún lado y que uno muere y es reemplazado por otro exactamente igual, que además canta como vos. Dale, sí, con justo la probabilidad de encontrar uno tan igualito y que haga lo mismo que vos es bastante baja, ¿no? Número 1. Tierraplanismo. Esta es la mejor de todas por lejos. Es decir, han pasado muchos miles de años desde que las personas creían que no se hacían ni siquiera la pregunta si era redondo o plano el planeta. Después algunos supusieron que era plano y después algunos dijeron no, esto no es plano, las sombras me dan todo, las luces me dan, no me da que sea plano, y se dieron cuenta que era esférico. Más de 2000 años. Eratóstenes en el 2300, hace 2300 años, en el 300 a.C., no solo se sabía eso, sino que además se tomó el trabajo de calcular el diámetro de la Tierra. Muy simple, con un bastón y muchos kilómetros de distancia, midiendo a la misma hora, en el mismo meridiano, en la sombra. Es decir, cuánta sombra daba, y se dio cuenta que no era lineal. Si fuese una tierra plana debería ser lineal, no, daba una progresión totalmente distinta que corresponde con la de una esfera. Básicamente calculó el diámetro terrestre con un error de unos pocos por cientos, creo que es un 2-3% de error, lo cual es fantástico. El tipo no tenía más que su cerebro y caminar para poder medirlo, y lo logró. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde surge esto? Para la Edad Media la gente ya se había dado cuenta hacía rato que la Tierra no era plana, aunque muchos mapas la mostraban de esa forma porque era religiosamente correcto. Cuando Colón va hacia América, obviamente sabía que la Tierra era un esferoide. Lo que no sabía era si había algo o no en el medio. Él pensaba que era mucho más chico porque las medidas habían ido cambiando, porque
La religión había impuesto mucho el tema de los tamaños de las cosas también, entonces pensaban que eran muchos menos kilómetros. Por suerte tenía América en el medio, y la verdad que para el 1500, 1600 todo el mundo sabía perfectamente que si ibas por un lado llegabas al otro. Ya se sabía, a ver... Cuando Magallanes y Elcano hacen su gran vuelta al mundo, no es por nada, es porque sabía que podían dar la vuelta al mundo. No iba a haber una tortuga y elefante sosteniendo la Tierra después de un bloqueo o algo por estilo de hielo, como dicen ahora la nueva tanda de tierraplanistas. En 1959, Samuel Sheldon fue el primero en proponer la idea moderna de la Tierra plana, que no tiene que ver con ninguna cuestión religiosa. Justamente el tipo empezó a utilizar los argumentos dejando de lado toda la religión para poder abocarse a supuestas mentiras de gobiernos y conspiraciones que nos quieren vender, que estamos en un lugar y demás. Es decir, como que todo el proyecto espacial, los satélites y todo lo que está ahí mirando desde afuera son todos falsos y es dinero que se gasta en otras cosas, supuestamente para dominarnos, y que en realidad no va a cohetes y que los cohetes caen al mar directamente. Una estupidez bastante interesante, pero que los tierraplanistas argumentan que los cohetes hacen una trayectoria que se cae en el mar, porque como la Tierra es plana, para ellos no gira el cohete dando vuelta en una órbita, sino que lo que hace el punto siguiente es caer al mar. Es interesante que un cerebro humano razone tan mal algo que podría verificar fácilmente. A mí me sorprende mucho. Por ejemplo, para un tierraplanista la gravedad no existe. Es decir, los objetos grandes no atraen, es decir, los objetos no se atraen entre sí, las masas no se atraen entre sí. Algo que es fácil de demostrar muchas veces y que nos ha servido para calcular un montón de cosas, infinidad de cosas. Y de hecho, todos los tierraplanistas están utilizando esto que vemos acá, Internet, es parte de todo un desarrollo que tiene que ver con la tecnología espacial. Ok, ya no estamos utilizando señales vía satélite para esto porque si estamos cableados, pero tranquilamente podemos ver cosas vía satélite y hemos visto muchas cosas vía satélite gracias a la inmediatez que nos dan los satélites. Pero al parecer, nada de eso es suficiente, nadie puede llegar al espacio. Algunos dicen que el humano no puede sobrevivir en el espacio. Todo esto se va combinando. Los tierraplanistas obviamente van de la mano de los reptilianos y van de la mano también de los que dicen que el hombre no llegó a la luna, porque la luna no existe. Es una cosa colgando ahí, un foco enorme iluminándonos. Los tierraplanistas son fantásticos y están muy mal de la cabeza, pero son muchos y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y hoy, 2300 años después de Eratóstenes, vemos a mucha gente sentarse en una oficina, en un estudio, grabar su videito diciéndote que la Tierra es plana y dando un montón de argumentos, pero jamás demostrando ninguno, porque no van a hacer la experimentación física, que el pobre Eratóstenes, bueno, obviamente no solamente él, sino uno que lo ayudó, hicieron hace 2300 años y fue tan fácil, tan fácil. ¿Por qué no lo hacen? Porque si no, los tierraplanistas descubrirían que la Tierra no es plana. ¿Y qué teoría conspiranoica sobrevive a eso? Bueno, estas han sido las 5 historias conspiranoicas preferidas de mis lectores. Probablemente haga algunas 5 más, me las pueden sugerir acá en los comentarios y les hago un review más o menos de cada una de las conspiraciones. Además les dejo enlaces a Wikipedia de cada una de estas teorías para que tengan más información y qué se dice y la historia de cada una, porque es bastante entretenida, por cierto.